Bien, pues muy buenas tardes a todos. Eh, Ayer fue un día de sufragio, ¿cierto? Espero que hayan ido a votar en nuestro primer deber ciudadano. Bueno, y celebrar el apruebo. En lo personal, también estuve yo haciendo campaña para el apruebo, eh, generando material audiovisual. Y bueno, ahí se nos ha abierto ahora una gran oportunidad. No podía yo decir nada, no podía dejar de aludir ni hablar respecto a este momento que está nuestro país viviendo. Y ustedes como jóvenes, espero que se comprometan activamente en las discusiones principalmente y en lo que va a ser después ya el validar este proceso en el cual oficialmente se inició ayer. Así es que eh, fue un momento importante, fue una felicidad bonita. Sabemos que son momentos, pero son trabajos que tienen que desarrollarse ahora. Bien, pues jóvenes, en el día de hoy vamos a desarrollar básicamente dos actividades. Uno, vamos a comentar lo que corresponde los dibujos, la parte de la evaluación individual de lo que fue la última evaluación de UNIA. Y después vamos a dar paso a la evaluación de tarea, eh, que fue lo que se postergó el viernes pasado. En un principio había considerado que el doctor Torres terminara la clase, pero después me puso al día él de que había abordado todos los temas que le competían, así que ante eventuales dudas, ahí siempre va a ser necesario que después lo vayan formulando para que podamos entonces ir cautelando la normalización de los conceptos. Así es que solamente de tres momentos que teníamos contemplado vamos a desarrollar dos nomás. Uno, el comentario de la evaluación, específicamente la evaluación individual, y después la actividad de evaluación grupal, ¿ya? Recuerden también que hicimos un proceso de validación de lo que era el grupo, con la posibilidad de formar nuevos grupos, cambiarse, en realidad no, eso es algo absolutamente individual. Y como fue un comentario y un requerimiento respecto a lo que fue la experiencia del semestre pasado, esta vez le dimos esa factibilidad. Así que unidad a unidad vamos a estar haciendo este mismo ejercicio y esta misma dinámica. Bien, pues cuando empezamos a corregir la parte del trabajo de la evaluación individual, ¿cierto? Eh, Primero, defender por qué tenemos que hacerlo, porque está la posibilidad de que cada uno exprese su comprensión respecto a la materia que estamos hablando. Bueno, y hubiese deseado que se hubiese sacado mejores notas, pero no fue así, ¿no? Y lamentablemente las notas no estuvieron buenas, salvo muy pocas excepciones, lograron tener una performance saludable en cada uno de los esquemas solicitados, pero la mayoría no fue así. Así que ahora voy a tomar como referencia dos esquemas para que eh, de algún modo vayan comprendiendo cuál fue el alcance de las observaciones que uno estuvo realizando. En primera instancia vamos a tomar como referencia dos esquemas de dos compañeros, así que voy a compartir la pantalla para que podamos ir observando, ¿ya? Ya, este es el primero que vamos a comentar. Primero destacar este por el orden, ¿ya? Yo creo que fue uno de los más ordenados y que cuando enfrentamos un trabajo ordenado es mucho más fácil la corrección. Y fue uno de los pocos que trabajó con esta sistemática. Dibujó la M arcada, los dientes que ella estimó relevante que describir, y lo que en realidad aquí pedíamos solamente que lo hicieran. Hubo uno solo o dos que no hicieron la M arcada, entonces no lo hicieron uno, así de sencillo. Pero no pedíamos grandes trabajos artísticos. Hay algunos que pusieron mandíbulas, lo que estuvo muy bien. Otros dibujaron las raíces extendidas, eso estaba mejor. Pero acá pedíamos principalmente los dientes que estuvieran contiguos cuando correspondía y la inserción
del tejido periodontal. Básicamente eso es lo que pedíamos y con eso ya estábamos suficiente para sacarse un 7 en esa categoría. Claro que sabemos que era la categoría que quizás que menos valía, pero igual allá era evaluado, ¿ya? Los aspectos que estuvimos corrigiendo fue principalmente lo que correspondía a la reacción pulpar, la expresión de la lesión en dentina y las lesiones en diente. Vamos a partir tomando como referencia el diente sano. Acá la estudiante que hizo este trabajo, a ver, vamos a ver si lo puedo agrandar, no me deja agrandarlo bien. Ahora sí. La estudiante que hizo este trabajo de... Aquí sí, aquí estamos viendo, ya del diente sano, tuvo la delicadeza, y vamos a poner hasta gentileza, de dibujar hasta el hueso alveolar, espacio periodontal, la encía, ¿cierto? La encía de herida, encía marginal, epitelio de unión, todo perfectamente bien hecho, muy bien. Pero vamos al diente, ¿ya? Aquí dibujó la parte dentinaria, la pulpa, el esmalte. Y esto obviamente es insuficiente, ¿ya? Por eso ella también después hace un acercamiento, y esto ya se aproxima más a lo que queríamos, ¿ah? Dibujó ahí una empalizada ontoblástica, el proceso ontoblástico, el esmalte, y de algún modo podríamos decir que esta era lo que sería una mejor aproximación a la que nosotros pedimos. Acá ella siempre hizo primero algo topográfico y después la precisión. No era necesario dibujar el diente en rigor, pero se ayuda así, pero sí dar cuenta de los aspectos que estamos nosotros observando: esmalte, dentina y pulpa. Ahora bien, si este esquema vemos que tiene toda la parte de soporte bastante bien hecha, la parte pulpar está bastante insuficiente, ¿ya? Porque primero no se distingue la dentina primaria y la dentina secundaria. Recordemos que estamos hablando de dientes ya erupcionados. Entonces, lo que pedíamos nosotros es que hubiese dentina primaria y dentina secundaria. La dentina secundaria debería estar a lo ancho de todo esto de acá. Si nosotros hubiéramos tenido que dibujar acá la dentina, habría que haber desarrollado esa dentina secundaria. Muy pocos dibujar la dentina secundaria. Muchos solamente la dentina primaria. En cuanto al proceso ontoblástico, recordar que esto tiene un espacio interior. Lo correcto habría sido dibujar el túbulo y dentro del túbulo el proceso ontoblástico. Eso es lo correcto. Sin embargo, para efectos de esta calificación no lo consideré. Pero en rigor sí. O sea, la dentina primaria, dentina secundaria, el túbulo probablemente tal y el proceso ontoblástico inserto en ella. Al proceso ontoblástico debió haber habido enrollado una fibra nerviosa que aporta la sensibilidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos ayuda a entender el por qué duele la dentina. Por eso era necesario poner esa fibra nerviosa que se enrollaba. También poner una fibra nerviosa que hiciera contacto directamente con el cuerpo del odontoblasto. Eso, digamos, era lo otro relevante. Y nos damos cuenta que esta silueta, este dibujo, realmente tiene varias carencias. Nuevamente, no tiene dentina secundaria, no tiene estructura nerviosa. La otra carencia que tiene este trabajo es que no presenta las células mesenquimáticas bajo la zona oligocelular. Entonces nosotros deberíamos tener la empalizada ontoblástica, una zona libre de células y la célula mesenquimática. ¿Por qué es importante la mesenquimática? Porque son las responsables después de hacer esa dentina reparativa. Son las que se diferencian después en estas células odontoblastoides y por ello entonces era relevante. Entonces, si se dan cuenta, el dibujo tiene hartas carencias. Las volvemos a enumerar. Partamos por su fortaleza. Describe el esmalte de manera muy simple. En realidad nosotros tampoco hicimos una gran profundización en el esmalte. Quizá haber puesto una orientación de las primas de esmalte hubiera sido lo ideal. Bueno,
En la dentina solamente puso dentina primaria, no puso dentina secundaria. El odontoblasto llegó y lo insertó en la matriz de dentina primaria, no puso el tubulillo, no tiene la fibra nerviosa con la cual se enrolla el proceso odontoblástico, no tiene la fibra nerviosa con la cual hace sinapsis el cuerpo del odontoblasto, carece de la zona de células mesenquimáticas que se encuentra bajo la zona oligocelular. Entonces, como ven, con toda esa estructura que yo les acabo de escribir, en realidad esto no está en condiciones de una buena nota, ¿ya? Eh, Cualquier duda, cualquier comentario me lo hacen saber. Entonces, es un poco para que vean los aspectos que nosotros estábamos evaluando al momento de al querer describir ellos, ¿ya? Así que eso en cuanto al diente sano. ¿Era importante el diente sano? Era importante el diente sano. Hay gente hubo algunos que no escribieron, no dibujaron nada del diente sano. Y a ellos les pusimos un 2, solo porque pusieron acá arriba diente sano. Y como dijeron, ya bueno, por lo menos puso algo, le pusimos un 2, pero obviamente no es lo correcto. Aquí es un trabajo que nos interesa ver cómo está la estructura, la arquitectura y la morfología celular de los componentes de la pulpa principalmente, de la dentina, y con ello entonces tener claridad de las condiciones de un diente sano, ¿ya? Así que eso en cuanto al diente sano. No sé si hay alguna pregunta respecto al diente sano. No hay preguntas, seguimos avanzando, ¿ya? Acá vamos a pasar al diente portador de corona fija. La indicación era realizar una caries dentinaria profunda, una caries cavitada, ¿cierto?, de rápida progresión, en un diente coronado y tratado endodónticamente. Esto sí causó una confusión y por lo cual permitimos dos tipos de respuestas, ¿ya? Lo ideal era algo como lo que estábamos haciendo, como lo que estamos viendo acá. Esto era entendido como lo ideal, ¿ya? Es decir, dibujar un diente que estuviese tratado endodónticamente y portador de una corona fija. Este es lo ideal. Pero la palabra que ocupamos para hacer la descripción era asociado a diente tratado coronado. Entonces, el término asociado hizo que muchos pusieron un diente, algunos, no muchos, algunos pusieron un diente tratado endodónticamente con la corona, y como era asociado, hicieron la caries al diente de al lado. Para efectos de esta evaluación, eh, aceptamos ambas formas, ¿ya? Y ambos fueron corregidos de acuerdo al aspecto que tenían que observar. Sin embargo, lo que nosotros queríamos era esto, ¿ya? Hacer un diente que tenía una endodoncia, un diente con una corona, y desde ahí entonces desarrollar la lesión de caries. Eso era básicamente lo que nosotros estimábamos como ideal. Por ende, vamos a centrarnos en esto, ¿ya? Entonces, la indicación era una caries cavitada, de rápida progresión, con un diente tratado endodónticamente y coronado, ¿ya? Entonces, este esquema, de un punto de vista macroscópico, es ideal para explicar el proceso. Muy bien, muy bien. Pero nuevamente nos interesaba el aspecto histológico. Y acá viene la observación que varios cometieron el mismo tipo de error. En este caso, pone el tejido duro, que aquí advierte que es cemento, dado que la lesión acá se ubica en cemento, pone la dentina, pone la lesión de caries y pone el diente tratado endodónticamente. Y acá está el error garrafal, que si el diente está tratado endodónticamente, no hay odontoblasto, ¿ya? O los odontoblastos están muertos o están amputados, ¿ah? Entonces, cuando uno saca la pulpa, se va el odontoblasto también. Entonces, no tiene lógica que ante el avance de una caries se desarrolle una reacción pulpar, una reacción inflamatoria, una reacción de dentina esclerótica o algún tipo de reacción de ese tipo de características. Entonces, porque supuestamente estamos hablando de un diente que ha sido tratado endodónticamente. Y tratar un diente endodónticamente significa eliminar y extirpar la pulpa. Entonces, eso digamos algo que uno debe tenerlo presente. Entonces, ¿cómo se manifestaba la caries acá? Básicamente había que dibujar la lesión cavitada, dibujar la caries, la dentina infectada y la dentina afectada, y con eso, entre comillas, era suficiente.
¿Por qué hasta ahí no era suficiente? Porque no iba a haber reacción odontoblástica, no iba a haber, por ende, dentina esclerótica, ni iba a haber tampoco una reacción de dentina reparativa, ni menos una reacción inflamatoria. Porque tanto la dentina esclerótica, la dentina terciaria, ya sea reaccional o reparativa, o la reacción inflamatoria, exige que la pulpa esté vital. Entonces, si no hay vitalidad, entonces, entre comillas, era suficiente poner nada más que la cavitación, la dentina infectada y la dentina afectada. Eso era lo que deberíamos de tener presente. No podía haber ningún odontoblasto y si quedaban algunos odontoblastos ya están muertos, ¿eh? O debería estar ahí fragmentado, en estado de lisis, en estado de necrosis. Eso en rigor lo que debe haber ocurrido. Ahora bien, eso es para estimar esta parte de acá, que fue la que generó más conflicto. Pero un aspecto que también era muy importante era describir el proceso de caries de acuerdo al tejido que estaba ahí presente también. Si era esmalte, si era dentino, si era cemento, aquí también debe haber sido descrito la actividad de caries. Pero no, solamente se acotaron a describir la reacción de la dentina acá presente. Entonces, por eso, digamos, era relevante tomar como referencia no solamente la descripción del avance de caries a nivel dentinario, con una ausencia de reacción pulpar por razones obvias, y también darse señas y signos de que también hubo un avance de caries a nivel del tejido duro. Por último, haber dibujado una zona desmineralizada, o sea, eso digamos era lo mínimo que pedíamos para este ejercicio, lo mínimo. Pero no, como que se fracturó limpiamente, sin caries, solamente la fractura, y la carie afectara solamente a la dentina. Entonces, ese, digamos, fue un punto de conflicto. Hubo algunos, eh, poquitos, sí, poquitos, que igual dibujaron una dentina reparativa, perdón, una dentina esclerótica, ¿ya? Entonces pusieron la dentina infectada, pusieron la dentina afectada y pusieron dentina esclerótica, pero ellos pusieron un mensaje y decían, esta dentina esclerótica se formó antes de que hiciera la endodoncia. Entonces ahí hay una explicación, entre comillas, lógica, razonable, saludable, coherente con lo que implica el fenómeno biológico. Obviamente eso recibió su par de sus par de puntos diferenciadores, pero en rigor la mayoría cometió el error de considerar odontoblastos vitales, si me ponen un odontoblasto así, estamos aludiendo que es un odontoblasto vital, en una pulpa, en un diente despulpado, en un diente tratado endodónticamente, que esa era la indicación. Entonces, obviamente, eso fue ese error considerado garrafal fue que hizo que lo calificáramos como nota 1, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes. Profe, Sí, dime. entonces alrededor de la lesión de caries cavitadas, ¿qué tipo de dentina tendríamos que haber puesto tanto en los extremos? Alrededor de, perdón, ¿cómo fue? Alrededor de la cavitación. ¿Te refieres a esta zona acá que estoy marcando? No, ¿No? a la dentina en sí. A la dentina, ¿ya? Acá, acá. No, pero a los lados, eso. ¿Qué tipo de dentina tendríamos que haber puesto en, porque, por ejemplo, yo puse Dentina el tema de infectada, dentina po. reparativa. No, sé, aquí debe haber puesto una dentina infectada, por ejemplo. Lamentablemente acá no puedo dibujar bien, ¿eh? Eh, Vamos a ver si... No, no puedo. A ver. No, no se puede. Ahí. Todo eso debe haber sido dentina infectada. ¿Ya? Y todo esto debe haber sido dentina afectada. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí, pero alrededor de eso. Acá. No, en la dentina. En la dentina, ya, pero es que ya te Eso, ríe ahí, toda justo la ahí. dentina, po. Ah, ya, acá. Justo ahí. Exacto. Ah, ¿Qué habría ahí? qué debe haber habido? Debería, exacto. Eh, Algunos lo hicieron, que lo que hicieron fue ponerle relleno endodóntico. Pusieron el mismo color del relleno endodóntico, fueron capaces de obturar y sellar ese canalículo eh, dentinario. Que eso en la práctica es el sueño de todo endodoncista, ¿ya? Lograr obturar hasta allá.
En la práctica es muy, muy, muy difícil. Entonces lo correcto era o haberlo dejado vacío, o haber puesto quizá uno más mal pensado, haber puesto restos orgánicos descompuestos, cualquier cosa que indica que esa cavidad ya no tiene un odontoblasto vital, o tiene fragmentos odontoblásticos o partículas orgánicas en descomposición, o el sueño del endodoncista, rellenarlo con material de obturación de endodoncia. ¿Mm? Eso hubiera sido lo más, las opciones que pudimos haber manejado, ¿ya? Entonces, es un poco para revisar en cuanto a esta cosa que estamos comentando. No sé si se entiende el sentido de esta dinámica. Yo pensé que iba a ser más fácil, pero no. Pero aquí igual podemos reflexionar algunas cosas, que en realidad cuando uno le hace una endodoncia al diente, el diente pierde capacidad de generar la dentina esclerótica, pierde la capacidad de reaccionar y defenderse ante el avance de la caries. Entonces, y esto nos va a pasar muchas veces, vamos a tener un diente coronado, una prótesis fija, y las caries que vamos a encontrar debajo van a ser caries tremendas, muchas veces. A veces la corona se cae completa, y abajo encontramos un pellizco de diente reblandecido, una caries pero severísima, y esto es algo que es el inconveniente y las limitaciones de las prótesis fijas. No significa que con todas pasa, pero es un gran problema que tienen las prótesis fijas, ¿ya? Ojo, ojo sí, acá pusimos la condición de que este diente tenía un tratamiento endodóntico. Esa fue la condición que nosotros pusimos, porque también hay prótesis fijas en dientes que se hacen sobre muñón vital, ¿ya? Es decir, se hace la corona, se talla esto, el muñón como muchos lo reconocieron y lo describieron, y se sigue conservando la vitalidad del diente. O sea, en realidad eso es algo que está permanentemente, es una opción de tratamiento, y muchas veces uno trata de conservarlo y de mantener vital el diente. Pero cuando hay que hacer la endodoncia, entonces queda esta situación, ¿ya? Para que lo tengamos presente, ¿ya? Entonces tenemos listo el diente sano, tenemos listo el de la cavidad, caries cavitada, ¿cierto? Y todo ello. En cuanto a la caries detenida no cavitada, aquí hubo también algunos problemas, porque la caries detenida no cavitada, primero igual fue caries, eso es importante. Entonces, de algún modo, no estuvo tan mal, vamos a decir eso, tan mal, haber puesto lo que correspondía a la zona superficial, al cuerpo de la lesión, a la zona translúcida, a la zona oscura. En realidad no estaba tan mal, ¿ya? Desde ese punto de vista, podríamos decir que no estaba tan mal. Ahora bien, pero todas esas partes que acabamos de decir, la zona superficial, el cuerpo de la lesión, la zona translúcida, la zona oscura, todas esas cosas, es lo que caracteriza a una caries activa de esmalte, no una caries detenida. Entonces, todos aquellos que describieron la caries del esmalte, de la lesión de caries no cavitada, como una caries con todas estas partes, bueno, hicieron la descripción de una caries activa, no de una caries detenida. No obstante, igual pusimos algunos puntitos en torno a ello. Sin embargo, lo correcto es tener claro que todo esto se remineralizó. Entonces, algunos tuvieron el detalle incluso de poner e incorporar como concepto que esto era un esmalte más poroso. Sí, si hubiera sido una caries activa de esmalte, pero no, porque estamos hablando de una zona que fue una caries y se detuvo. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia histológicamente entre una caries activa y una caries detenida? En que toda esta parte, la que está aquí enrojecida, se vuelve a remineralizar. Entonces, ya no es un esmalte altamente poroso, sino que es un esmalte remineralizado, y el único inconveniente que tiene es que se carga de pigmento y se oscurece. Por eso nosotros al final estamos viendo como caries una lesión ópticamente marrón, café oscura, incluso negra, producto de que se fue pigmentando. Toda esa zona que estaba porosa es la misma que se remineraliza y que se pigmenta. Entonces, ¿qué hubiera sido lo deseable? Es que ante esta misma descripción histológica
hayan puesto, pero ahora, una observación, pero ahora remineralizado. Pero algunos pusieron la zona más porosa, del 25 al 50% de la desmineralización, y pusieron todo el detalle técnico de una caries activa, cuando en realidad aquí la descripción era una caries detenida. Y si es una caries detenida, bien sabemos que cambia el color, y también sabemos que es un esmalte de alta resistencia. Es un esmalte que difícilmente después va a salir caries, pero que está oscurecido. Entonces, describir las zonas bien, pero con la observación de que esto está altamente remineralizado. Por eso se vuelve más resistente. Entonces, eso fue un detalle que muchos obviaron y que no pusieron. Así que eso para poderlo tener presente. Ahora bien, aquellos que solo pusieron una manchita, como lo pusieron acá, una manchita nomás, no era suficiente, ¿ya? Ahora bien, otro aspecto también importante a considerar, junto con la descripción histológica de una caries, pero remineralizada, porque eso queda como marca, queda como cicatriz, había que poner también una dentina esclerótica, ¿ya? Eso era parte de lo que debió haberse dibujado, ¿ya? Esta zona remineralizada y una dentina esclerótica eh, que esté modificando la dentina primaria, es parte de lo que nosotros estimamos como necesario de observar y de describir, ¿ya? Y en cuanto a la última lesión de caries, que aquí pusimos nosotros como característica que fuera una caries activa de lenta progresión. Entonces, ¿por qué hacemos la distinción de rápida o lenta progresión? Porque eso básicamente va a condicionar el tipo de respuesta pulpar. Si la caries avanza muy rápido, el odontoblasto no va a tener capacidad de reaccionar y por ende va a tender a morirse, ¿ya? Y va a generar reacción inflamatoria en la pulpa y quizás conducir rápidamente un absceso, un microabsceso pulpar. O sea, eso es lo que significa una caries que avanza rápido. Pero una caries que avanza lenta significa que la pulpa tuvo tiempo para generar una reacción. Entonces, desde el punto de vista conceptual, muy bien este esquema. Y desde el punto de vista histológico, claro, dibuja acá, por ejemplo, lo que es la dentina infectada, que en realidad, en rigor, deberíamos dibujarlo allá, toda esta zona de acá, porque todo eso es lo que está infectado. Dibuja una dentina afectada, muy bien. Dibuja un proceso odontoblástico que aquí ella lo mató, está bien, ¿eh? Porque le entrega el rol a las células mesenquimáticas, y acá lo que me interesaba era que, y acá por si acaso yo lo interpreté así, a lo mejor ella no quiso decir eso, pero preferí interpretarlo así, y en vez de generar una reacción inflamatoria, generó un material dentinoide, un material osteoide. Entonces sería esta dentina terciaria que estaríamos viendo acá. Entonces habría una dentina primaria, secundaria y terciaria, que fue lo que teníamos que haber observado. La infección de la dentina, dentina infectada, dentina afectada, la dentina terciaria, que en este caso, ojo, yo lo interpreté, quise ser súper bien pensado. Eh, lo interpretamos como que el proceso, las células mesenquimáticas, dado que se murieron los odontoblastos, reemplazaron aquí las células mesenquimáticas y generó esta reacción de dentina terciaria. ¿Qué le faltó a este esquema? Rótulos, ¿no? Para que yo no especule, porque la indicación era que todo debe estar rotulado y esto no está rotulado. Pero bueno, tenemos la reacción de la dentina, la reacción pulpar, y lo otro que tenía que describir era la reacción del esmalte, ¿ya? Es decir, acá el tejido duro. Entonces con ello nosotros íbamos a tener la calificación completa: esmalte, dentina y pulpa, ¿ya? Eso para que vayamos reconociendo lo que implicaba ello. Acá voy a insistir nuevamente en lo que acá la colega hizo, ¿cierto? Mató los odontoblastos y hizo esto. Pero otra reacción perfectamente pudo haber generado una dentina reaccional, es decir, el odontoblasto sigue vivo, se recoge más el proceso odontoblástico, forma esta dentina terciaria, y sería otro tipo de reacción y otro tipo de esquema que también hubiéramos aceptado de manera sin problema, ¿ya? Dando cuenta de la reacción dentinaria y de la reacción pulpar. Entonces, ¿qué es lo que esperábamos ver acá en una reacción
con estas características, con una caries o una agresión de lenta progresión, es que debió haber habido una dentina terciaria, que puede haber sido reaccional o puede haber sido reparativa, pero terciaria al fin y al cabo. Eso era lo que debía haber ocurrido. Y nuevamente, para sintetizar, la reacción de la dentina, que todos la entendieron, la reacción pulpar acá, aquí no todos lo hicieron, y la reacción del esmalte, que a la gran mayoría se le olvidó en considerar. Como que todo esto está limpio, el esmalte está intacto, solamente se fractura. Y no, pues también tiene caries. Y tiene la caries en el sentido de progresión que caracteriza a la caries del esmalte, ¿ya? Así que eso, digamos, es algo que era relevante en considerar, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Voy a compartir otro esquema más. Entonces, aquí vamos a compartir ahora este otro esquema. Acá. Espera, voy a ir al otro esquema en realidad. Pero muy ratito. Ahí sí. Entonces, vean para que vean cómo se repiten en realidad el tipo de interpretación, ¿ya? Ese diente negro, por si acaso, no tiene nada que ver con lo que hizo el estudiante. Yo trataba de dibujar y después no supe cómo borrarlo. Bueno, dibujó nuevamente su hemiarcada, que a esta altura nosotros lo consideramos como suficiente. Varios dibujaron las raíces, que era lo ideal. Ahora, como estamos en respuesta pulpar y respuesta periapical, cuando pide una arcada tienen que poner las raíces. Pero acá, digamos, con esto era suficiente en esta vez. Y si dibujamos el diente sano, en base a los mismos criterios, no tenía esmalte, no diferencia entre dentina primaria y dentina secundaria, hace un esbozo de fibra nerviosa, no considera células mesenquimáticas organizadas, en realidad muy básico, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos la caries detenida. Nuevamente, dibuja exactamente lo mismo. La caries detenida dibuja la zona superficial, cuerpo de lesión, zona oscura, zona translúcida. Perfecto si hubiera sido una carie activa de esmalte, pero no. Acá algunos hicieron, creo que un par nomás anotaron, cuerpo de la lesión, pero ponen ahí zona remineralizada o altamente mineralizada o zona que ya no es de alta porosidad. Cualquier observación de ese tipo hubiera sido lo pertinente. Entonces aquí nosotros podemos reconocer por qué queda oscura. Acá lo que faltó, la dentina esclerótica, que era lo necesario de observar, ¿ya? Acá en la caries activa, el de la endodoncia, mira, este supuestamente, diente con carie activa cavitada profunda, asociada a diente portador de corona fija. Esta era la corona fija. Entonces, aquí yo voy a ver si había puesto la endodoncia, si había considerado la endodoncia, pulpa con endodoncia por ahí. En realidad, no es la pulpa con endodoncia, es diente con endodoncia. La pulpa usted la extirpó para rellenarla con el material endodóntico. Y eso, digamos, es lo que debe haber puesto acá. Como acá pone la caries activa, que avanza, ¿cierto? Pone la dentina esclerótica, la capa odontoblástica y todo eso ya mal, ¿ya? Entonces, con que me pusiera una capa odontoblástica lo suficiente para sancionarlo con un 1, ¿ya? Si hubiese omitido la capa odontoblástica y hubiese puesto el relleno endodóntico, la situación hubiera sido otra cosa. Pero este error de concepto, muchos lo consignaron, así que obviamente no podía estar de acuerdo con ello. Y en cuanto a esto, caries activa cavitada, profunda, lenta progresión con escasa sintomatología. Entonces, acá comete un error también topográfico, ¿cierto? Dibuja la dentina, no pone cuál es la dentina infectada, no indica cuál es la dentina afectada, tampoco pone lesión de caries en el diente, aquí pone una restauración, ¿cierto? Se entenderá que de cómo obvia esa condición, llega inmediatamente dentina, pero no pone esas características de la dentina, del avance de la carie en dentina, pone la reacción odontoblástica y después pone acá dentina terciaria, cuando en realidad es como si estuviese haciendo un sándwich de odontoblasto. Y no, pues, recordemos que la dentina terciaria puede ser de dos tipos. La reaccional, que genera el propio odontoblasto, pero para que la genere nuevamente tiene que arrancarse, se arranca el odontoblasto y ya pone nueva dentina sobre la dentina secundaria. O cuando muere el odontoblasto, ahí la célula mesenquimática
que es la que se entra a reemplazar el odontoblasto, empieza a generar esa dentina terciaria, pero que le decimos nosotros aquí dentina reparativa. Dentina reparativa, bien digo. La primera era reaccional, la otra es reparativa. Pero es cuando ya hay ausencia de odontoblasto. Entonces, acá es algo que también se comete el error táctico de dónde ubicar la dentina probablemente tal. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos que considerar, a ver, veamos, a ver, no, acá no puedo. Ya. Supongamos que tuviese que yo que considerar, si este fuera la dentina, no me va a salir. Supongamos que esta fuera la dentina primaria, ¿ya? Yo por debajo de él, no le puedo cambiar el color tampoco. No puedo. Entonces tendríamos la dentina primaria, la dentina secundaria y ahí la dentina tercera. Son estructuras que se van, entre comillas, produciendo por aposición una sobre otra. No es que queden células entre medias, y el que la genera siempre va a ser el odontoblasto, a excepción de la terciaria, que puede ser el odontoblasto, o cuando muere el odontoblasto, sería entonces la célula mesenquimática. Pero esta coexistencia de odontoblastos, dentina terciaria y célula mesenquimática ya sería un error táctico, ¿ya? En cómo explicarlo. Y con eso estaríamos ya cerrando el comentario de esta parte, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, no sé si se entendió lo que estábamos pidiendo, ahora por lo menos. Profe, Sí, dime Catalina. cuando las células mesenquimales reemplazan a los odontoblastos, ¿necesariamente tiene que haber inflamación pulpar o puede ser No, sin esta? no siempre. Por la sencilla razón que cuando reemplaza al odontoblasto, el odontoblasto se murió. Y cuando hablamos de muerte celular, hablamos de necrosis. Y si hay necrosis, siempre hay inflamación. ¿Ya? Entonces, la inflamación va a depender de la extensión de la cantidad de células que fueron dañadas. Si estamos hablando de que fue micrométrico el daño, estamos hablando de, por decirte algo, 5 odontoblastos, va a haber una inflamación localizada en función de esos 5 odontoblastos. Pero si estamos teniendo una muerte masiva, porque la lesión fue muy extensa, muy amplia, entonces ahí vamos a tener una respuesta inflamatoria más intensa. ¿Ya? Y en el caso de la dentina terciaria, pero producida por el odontoblasto, ahí no habría inflamación, ¿cierto? Ahí podría no haber, ¿ya? Podría no haber, pero eso significa que, pero en rigor siempre hay inflamación. Si la inflamación, a ver, es parte de una reacción defensiva. Si hay una agresión, es normal que hayan células defensivas. De hecho, también salen macrófagos ahí a hacer el trabajo. Entonces, va a haber también un tipo de reacción inflamatoria localizada, quizás con escasa sintomatología, muchas veces no va a haber sintomatología, pero puede haber algún tipo de reacción pulpar ahí, pero siempre localizada, en una expresión bastante pequeña, ¿ya? Aquí hay una pregunta en el chat que me dicen, en un diente tratado endodónticamente, ¿por qué no se elimina la dentina también? Estoy tratando de interpretarlo, ¿ah? ¿Por qué no se elimina la dentina? Supongo que estás pensando al momento de hacer la prótesis fija, ¿no? Eh, Ahí, para que me responda, sí. No, pues, no se elimina. Cuando uno hace una prótesis fija, uno trata de conservar la mayor cantidad de tejido dentario, porque es el que tiene las mejores propiedades físicas para poder hacer cualquier tratamiento rehabilitador. Entonces uno trabaja sobre la dentina. Entonces uno elimina la pulpa y conserva lo que más pueda de dentina. Eso obviamente lo vamos a estar viendo, lo van a ver después en el trabajo, en las clases de rehabilitación, en la parte de fundamento. Pero la dentina se conserva. Recuerden que el problema del diente, la infección y la inflamación es del tejido blando del diente. El problema es la pulpa. La pulpa es la que se enferma y la pulpa es la que se infecta.
Sin embargo, el esmalte y la dentina pueden seguir cumpliendo con gran parte de sus capacidades mecánicas. Por eso se trata de conservar, ¿ya? ¿Más preguntas, jóvenes? Bien, pues, por si acaso, es importante también que tengan presente que el ejercicio de esquematizar para nosotros es relevante, ¿ya? Porque es un ejercicio de concepto, una postura conceptual ante un proceso que nosotros vamos a estar viendo rutinariamente. Y en la medida que nosotros podamos ir incorporando estos conceptos de mejor forma, después se entiende mejor cuáles son los tratamientos, la diversidad de tratamientos, las diferentes opciones, y por qué no discutir los paradigmas en los cuales uno construye su forma de intervenir el diente. Entonces, por eso nosotros vamos a insistir con esto. Nosotros ahora estamos hablando de patología pulpar y periapical, y por ende, nuevamente vamos a estar hablando y le vamos a pedir nuevamente esquemas en torno a ello. Para que por favor los entrenen, recuerden que están los videos de ellos, ustedes pueden ahí detenerse a revisarlos, y nuevamente insistir que esto es un ejercicio de concepto y que estimamos como relevante y necesario poder incorporarlo. Por si acaso, más adelante vamos a seguir preguntando de caries, o sea, es inevitable. Así es que para que no piensen que el capítulo está absolutamente superado. Dado que no estuvieron buenas las calificaciones, si alguno quiere corregir su esquema y hacer un esquema decente, lo digo para que se estimulen por si acaso, de mejores características, para subir la nota podemos dar plazo de aquí hasta el miércoles para que lo puedan hacerlo. Lo envían al correo electrónico y podrán ser reevaluados, ¿ya? Así que eso como una posibilidad para aquellos que quieran tomarlo como factibilidad. Aquellos que sacaron buena nota y quieran mejorarlo, perfecto, pueden hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Así es que eso para que lo tengan ahí en consideración, ¿ya? Obviamente esto es algo voluntario, no nos estamos obligando, pero sí creo que es necesario que podamos, ojalá, plasmar mejor la idea de ello. ¿Y por qué damos la posibilidad y la chance? Porque en realidad los otros ejercicios lo hicieron súper buenos. O sea, en realidad todo el ejercicio conceptual de las teorías versus los modelos del ICCMS, hubo un buen ejercicio de aplicación. La mayoría hizo muy buenos trabajos. Entonces, corrijamos este aspecto y con eso ya podríamos quizás mejorar sus notas. Depende de ustedes, sí, pues no de mí. La nota máxima, un 7, por supuesto, pues si hace un trabajo bueno y se quiere sacar un 7, trabaje para el 7. Sacaría nada de andar ofreciendo medios puntos o subirlo para el 4. No, pues, subámoslo para el 7, eso es lo que queremos. Así es que traten de aprovechar la oportunidad, pero nuevamente es un trabajo voluntario y damos plazo de aquí hasta el miércoles a las 23:59:59, ¿ya? Así es que eso, hasta el miércoles. Ahora nos corresponde hacer el trabajo de la evaluación de la tarea, ¿ya? Nuevamente tiene sus particularidades, esta vez no hay dibujo para que descansen de ello, por lo menos hoy día. Así que vamos a dejar un break ahora, un receso de unos 10 minutos, 15 minutos, para que a las 13:45, ahí ustedes ya podrán recibir perdón, a las 14:45 ya tendrán sus indicaciones de trabajo, ¿ya? 14:45, indicaciones de trabajo grupal, ¿ya? Para que puedan trabajar. Ahí por si acaso nosotros vamos a estar atentos al chat hasta las 3, si hay alguna duda, 3:10, para después dejarlo solo y pueden reunirse de manera independiente, ¿ya? Esta vez no vamos a formar salas grupales paralelos, ¿ya? Así que para que estén atentos. Así que dejamos hasta acá, descansan y a las 14:45 ya deberían reincorporarse para trabajar con sus grupos, ¿ok? Nos vemos un ratito más.